Hola, esta es nuestra primera clase sobre el estudio económico en nuestra materia de formulación y evaluación de proyectos agropecuarios. En el estudio económico vamos a calcular la inversión necesaria para instalar la empresa, el capital de trabajo necesario para hacerla funcionar, los costos para desarrollar los procesos, los ingresos que se generan, y con costos e ingresos vamos a poder determinar el punto de equilibrio y precios objetivo de las empresas que estamos analizando. Como ya habíamos dicho, es muy importante lo que hemos hecho hasta ahora sobre el estudio técnico, porque sienta las bases para convertir los coeficientes técnicos en coeficientes económicos y dar respuesta a las preguntas que nos hemos planteado antes. ¿Qué inversión tiene la empresa? ¿Cuánto le cuesta producir? ¿Y cuánto gana? Si es que gana algo de dinero. Hoy nos vamos a enfocar a la primera pregunta. ¿Qué inversión tiene la empresa? Específicamente el tema de hoy se llama estimación de la inversión fija. ¿Qué son las inversiones? Son inmovilizaciones de recursos durante un periodo de tiempo, las cuales se realizan con el objetivo de conseguir un flujo de beneficios en el futuro. Lo podemos ver como un ejemplo como cuando nosotros damos a guardar un dinero a plazo fijo en el banco. Nosotros inmovilizamos ese dinero porque no podemos sacarlo, disponer de él antes del periodo que nos indican. Y nosotros pues damos a guardar ese dinero a cambio de recibir un saldo a favor, que sería o se representa a través de la tasa de interés. En términos de una economía, de un país, pues medimos qué tan productivo es el país por el PIB, que es el Producto Interno Bruto, y refleja la cantidad de bienes y servicios que durante un periodo las empresas particulares y gobierno de un país son capaces de producir. El PIB es igual a lo que se consume, más lo que se invierte, más el gasto que hace el gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, porque las importaciones, si bien circulan en nuestra economía, pues no fueron generadas con manos mexicanas ni con materias primas de este país. Entonces se debe de descontar porque no forma parte de la economía que producimos que se produce en territorio nacional, en México, por ejemplo, ¿no? Hay una relación muy interesante entre el PIB y la inversión. Obviamente hay una relación ahí causal, en donde la inversión está interviniendo en el PIB. Vamos a ver de qué manera. Pero primero veamos que la inversión que se hace en un país, pues se parte en dos secciones, ¿no? En dos partes, que es la inversión pública, la línea azul, y la inversión privada, la línea naranja. Aquí tenemos los años desde 1961 hasta 2017 de México, cómo se ha comportado la inversión. Tenemos que la inversión pública pues siempre ha sido menor que la inversión privada, lo cual en los años más recientes se ha acentuado. Entonces aquí en México pues dependemos mucho más de lo que invierten los privados que lo que invierte el gobierno. Y juntas, la línea azul y la línea naranja dan forma pues a la inversión total, que es la línea roja de arriba. La inversión se está midiendo como porcentaje con respecto del PIB y la línea verde más gruesa es el crecimiento económico que hemos tenido año tras año en términos porcentuales. No sé si últimamente han escuchado que en los últimos años siempre habíamos crecido en promedio al 2% anual. Entonces, pues aquí se ve, pero si se dan cuenta, pues años atrás el comportamiento del crecimiento económico pues era muy diferente, ¿no?, a lo que hemos tenido en los últimos años. Otra cosa interesante que quiero que noten es que el PIB mide qué tan productivo es un país. Y el qué tan productivo seas tiene que ver con qué tanto inviertes. A nivel de empresa, ¿qué podemos ver en las inversiones o qué son las inversiones? Pues, por ejemplo, cuando dejas de hacer las cosas a mano para hacerlas con una máquina que los hace de manera más eficiente, eso es inversión.
cuando tú te metes a un curso de capacitación o te formas, te profesionalizas para hacer tus tareas más eficientemente, también eso es inversión. Cuando sustituyes secretarias y administradores y metes un sistema informático que te lleva tus operaciones contables y financieras de manera más automática, eso también es inversión, porque con menos recursos haces más tareas, más actividades, eres más productivo. Entonces, en la medida en que tú inviertes más, te vuelves más productivo y eso también se ve a nivel país. Por eso vemos que la línea verde sigue un poco la tendencia de la línea roja. O sea, la inversión siempre va a jalar el que crezcamos más, si invertimos más, crecemos más, pero si invertimos menos, pues también crecemos menos. Solo hay unas pequeñas excepciones, como por ejemplo en el año 2008-2009, donde hubo una crisis financiera mundial, pues aquí aunque invertimos fuerte en México, pues hubo un decrecimiento del PIB, pues por las cuestiones globales, ¿no? Ajenas al país. Dice que para tener una economía sana se debe de invertir al menos el 25% del PIB. Pues como podemos ver, desde los años 60 a la actualidad, pues nunca hemos estado a ese nivel del 25%, siempre hemos estado invirtiendo pues entre el 15 y el 20, ¿no? En los más recientes años estamos como a razón del 22%. Países que han crecido mucho como China, como Corea del Sur, pues han invertido cerca del 50% de su PIB. O sea, de esta suma, el 50% se da en inversión. Por eso explica que esos países crezcan pues como han crecido, ¿no? Y también se explica por qué México pues estamos como estamos. Todos pueden echar un vistazo al artículo completo pues acudiendo a esta fuente de Moreno. Es un artículo publicado en la revista de Economía Mexicana de la UNAM. Y pues para que conozcan la importancia de invertir, de que las empresas inviertan, porque la suma pues nos va a dar que el PIB a nivel nacional va a crecer. Y pues eso luego se distribuye en manera de subsidios, de empleos y demás, ¿no? Servicios de salud, educación, etcétera. Volviendo ya a la parte que nos interesa a nosotros con nuestros proyectos agropecuarios, tenemos que la inversión fija se refiere a la asignación de recursos que se hace para la adquisición de activos fijos. ¿Qué son activos fijos? Pues son todos aquellos bienes tangibles, o sea, que se pueden tocar, como recursos naturales, tierras de cultivo, pozos de agua, etcétera. Obras civiles, es decir, edificios, bodegas, cuartos, todo lo que implique construcciones civiles. Obras de urbanización, como caminos, puentes, patios de maniobras y estacionamientos. Instalaciones, electricidad, de gas, de agua, de drenaje, de informática también. Maquinarias, equipos, herramientas e indumentarias. En el caso de los proyectos pecuarios, los pies de crías, por ejemplo, el pie de cría, los reproductores, las maternidades, en caso de cerdos a lo mejor, todo eso también son activos fijos. Ahorita vamos a ver un poquito por qué. Pero los activos fijos también, como hay tangibles, también los hay intangibles. Y eso en algunos libros se les conoce como inversión diferida. ¿Qué son los activos fijos o algunos ejemplos de activos fijos intangibles? Pues todo tipo de contratos, permisos, licencias y patentes, seguros, publicidad, estudios de mercado, escrituras. Todas estas son cosas intangibles, pero que también representan inversiones para las empresas. Entonces, ¿qué son los activos fijos o por qué se caracterizan? Pues son bienes que, como ya vieron en el avance anterior, determinan la capacidad técnica de la empresa. Si ustedes recuerdan, ustedes fijaron la capacidad instalada de acuerdo a alguno de estos recursos, ¿no? La capacidad instalada pues viene dada por los activos fijos. ¿Qué otra cosa caracteriza a los activos fijos? Pues que son necesarios para el funcionamiento y no se destinan a la venta. Es lo que les decía, o sea, el pie de cría, los reproductores, pues los destinamos a tenerlos ahí nosotros un buen rato, ¿no? Explotarlos 10, 15 años para que nos den la mayor cantidad de crías posibles, pero no las destinamos para venderlos año tras año, sino más bien son para que se queden de mediano o largo plazo dentro de la empresa y lo mismo todo esto, ¿no?
Y otra característica de los activos fijos es que no se pueden convertir en recurso líquido a corto plazo. O sea, es difícil que vendamos un edificio, es difícil que vendamos el pie de cría, es difícil vender una máquina. O sea, nos lleva más tiempo, ¿no? No es tan fácil de convertir en dinero en efectivo de un día para otro. ¿Y qué es la inversión fija? Pues es la sumatoria en pesos de todos estos recursos. O sea, lo que cuesta, lo que tienen en valor monetario, toda esta lista de recursos. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Pues debemos repasar cada una de nuestras etapas de producción y ver dentro de lo que necesitamos qué son activos fijos, tangibles o intangibles. El alimento pues no es un activo fijo porque pues ese, así como lo compramos, pues se lo damos al animal, ¿no? Y no se queda ahí más de una semana, 2 semanas, un mes. Pero en cambio el pie de cría, como les había comentado, ese sí, lo necesitamos para la producción de cada temporada, ¿no? Año tras año. Todo lo que tenemos que hacer es cotizar a precios de mercado de este año, o sea, 2020, cuánto cuesta un reproductor con las características, con la edad de las que tiene San Andrés. Pues, estimamos que 15,000 pesos por ave, pues más que estimamos, investigamos. Y si tenemos 90 reproductores, quiere decir que San Andrés tiene invertido en reproductores 1,350,000 pesos. Y los corrales de reproducción en donde están estos reproductores, que son 30, pues también son inversiones fijas, porque no vamos a estar vendiendo corrales, más bien los vamos a estar usando para que ahí se lleve a cabo la reproducción de los avestruces. Entonces, si cada corral con ese tamaño, con ese material, cuesta 6,200 pesos, en 30 corrales tenemos una inversión de 186,000 pesos. Ojo, el alimento no es una inversión fija, pero equipos como comederos y bebederos sí lo son. Entonces, eso sí lo sumo, 33,000 pesos. ¿Por qué? Porque esos comederos y bebederos pues, nos van a servir para más de una temporada. Y no están destinados a venta, sino más bien para uso de la empresa. Ojo también, en cada etapa vamos a ir determinando qué terrenos, qué granjas, qué bodegas, qué locales comerciales se necesitan para hacer esa operación. Y si son propios, sí van a entrar dentro de la inversión fija, pero si son rentados, no. Más adelante vamos a ver por qué. Y así, en cada etapa tenemos que ir viendo qué activos fijos tenemos. Pues la sala de incubación pues requiere un cuarto de 36 metros cuadrados, 54,000 pesos. Y ahí dentro hay 2 incubadoras que juntas cuestan 276,000 pesos. También tenemos un equipo de desinfección por luz ultravioleta, 38,000 pesos y un ogoscopio de 1,400 pesos. La energía que ocupan las incubadoras y los equipos no son activos fijos, más bien son consumibles, que vamos a ver después junto con el alimento en otro rubro que se llama capital de trabajo. Pero por lo pronto lo vamos a pasar por alto. Nuevamente, pues considerar si se ocupa algo de esto, ¿no? De terrenos, granjas, bodegas y ver si es propio o rentado. La nacedora, pues también necesitamos una nacedora, 28,000 pesos. Para la cría, ocupamos un cuarto con calefacción, 128,000 pesos. Para las salas, para la recría, ocupamos también salas de recría que son corrales con sombra, 98,000 pesos. Para el desarrollo y finalización, ocupamos corrales ya más rústicos, que juntos tienen un valor de 125,000 pesos. Recuerden, a precios comerciales de este año, de 2020. Y pues la finalización se realiza en los mismos corrales donde se realiza el desarrollo. Entonces, pues no sumamos. Y finalmente, el sacrificio y procesamiento para la obtención de carne, piel y plumas y grasa se hace en un rastro que está cotizado a valor de mercado de 2020 de 10 millones de pesos. Hay dentro de ese rastro pues equipos de intensibilización, canaletas, sierra, molino, marinador, embutidor, inyectora, mesas, línea de envasado y emplayado, cámaras de frío y las certificaciones que también son importantes, ¿no? Es como si aquí hay un activo fijo
intangible, ¿no? Pero pues que también es una inversión fija. Entonces, ¿con qué van a terminar esta semana ustedes? Con un cuadrito en donde por etapa de producción van a enumerar los activos fijos que se requieren para cada una de esas etapas y los montos, el valor comercial de cada uno de esos activos fijos. Si se dan cuenta, aquí tengo desde toda la parte pecuaria, que es desde la obtención del huevo fértil hasta la finalización, y todo eso se desarrolla en un terreno de 2 hectáreas que son rentadas. Por eso no pongo un monto aquí, pues especifico más bien que son rentadas. En cambio, el sacrificio, o sea, donde está el rastro, este terreno sí es propiedad de los dueños de San Andrés. Es de 3 hectáreas y 1 metro cuadrado de terreno ahí a pie de carretera de la México-Querétaro está cotizado a 200 pesos por metro cuadrado. Entonces 200 pesos por 30,000 metros cuadrados pues nos da un valor de 6 millones de pesos que se tiene por concepto del terreno donde está el rastro y pues los patios de maniobras y corrales de recepción, etcétera, ¿no? Junto todo nos da pues lo que es la estimación de la inversión fija. Entonces la inversión fija que tiene San Andrés es de 18,284,400 pesos. Entonces ustedes tienen que llegar a un cuadrito como este, donde van a tener como salida final su inversión fija de su proyecto pecuario que están analizando. Las rentas, en el caso de terrenos locales, bodegas rentadas, lo vamos a meter después como un costo. ¿Por qué? Porque pues, al no ser propiedad de los dueños de las empresas, pues, ellos no van a recuperar el desgaste del activo. Más bien ellos simplemente van a pagar una renta y quien se va a encargar de recuperar el activo, pues es el que recibe la renta, ¿no? El dueño del activo. Entonces por eso nosotros hasta aquí todavía no vamos a meter el concepto de cuánto se paga de rentas. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando analicemos ya costos de producción. Ahora es hasta ahí, hasta donde tienen que llegar. Entonces el avance 5 corresponde a la estimación de la inversión fija en la empresa agropecuaria que están analizando. Y pues ese es el resultado que espero de ustedes. Como siempre las instrucciones pues, son las mismas. Tienen hasta el lunes 1 minuto previo a la hora de la clase para subir su avance en la liga de Drive y por medio de la plataforma Garza que ya conocen. En el Excel pues ahí hagan la suma y en el PowerPoint pues ahí entreguen el cuadrito resumido si quieren. Si es que son muchos rubros en el Excel, pues hagan un concentrado en PowerPoint para que nos lo puedan presentar y conozcamos qué inversiones fijas tienen sus diferentes empresas que están analizando y pues su publicación, ¿no? de cada 8 días. Y la bibliografía base con la que estamos trabajando. Pues eso es todo. Esta es la primera sesión que tenemos sobre el estudio económico. Vamos a seguir avanzando.